nuestra clase de Mishnah, de Talmud, en www.koltubsefarad.com. Hoy con nuestro 18º cañonazo talmúdico, Eruvin 13b, el Dios que ama las contradicciones. Un tema candente a nivel teológico, es una de las sugiot, yo creo, más únicas teológicamente en toda la Gemara, y espero pues que la disfruten sin que les dé un infarto. El tema anterior, que no viene al caso, es una discusión, Eruvin es un tratado que habla sobre cómo construir Eruvin para poder transportar en Shabbat, y a veces tiene sus meandros. En uno de estos meandros se discute la fórmula de la fabricación de la tinta para escribir un Sefer Torah. Los sabios tienen una opinión y Rabbi Meir disiente de ellos o disiente con ellos, y la halajá al final acepta la opinión de los sabios. Recordémoslo. Rabbi Meir es un Tana, es decir, es un sabio de la época de la Mishnah, y es uno de los discípulos, posiblemente el discípulo más importante de Rabbi Akiva. Especialmente importante es que Rabbi Meir es el maestro directo de Rabbi Yehuda Anasi, que es el que va a compilar la Mishnah. Entonces, la línea directa de la tradición rabínica pasa por Rabbi Akiva, Rabbi Meir, y llega a Rabbi, donde se condensa en la Mishnah. Y con esto se da cierre a la época de los Tanaim. Entonces dice una meimra, es decir, un dicho amoraítico. Amar Rav Aha bar Hanina. Dice Rav Aha bar Hanina, Galui veyadua livnei mishi amar vehaya haolam. Es conocido y sabido frente a aquel que habló y el mundo fue. Es una forma muy bonita de hablar de Dios. She'ein bedoro shel Rabbi Meir kamoto. Que en toda la generación de Rabbi Meir no había un rabino como él. Okay, la generación de Rabbi Meir es una de las generaciones más prolíficas del judaísmo en toda su historia, ¿cierto? Está Rabbi Meir, está Rabbi Yehuda, está Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Yaakov, toda una serie de grandes sabios. Y de acuerdo a la opinión de Rabbi Aha bar Hanina, Rabbi Meir es el más importante. Entonces la pregunta es, si Rabbi Meir es tan importante, ¿por qué la halajá no sigue a Rabbi Meir? Okay, si Rabbi Meir es el rabino más importante, la halajá ciertamente debería seguir a Rabbi Meir. ¿Por qué? ¿Por qué la halajá no sigue a Rabbi Meir? Porque sus compañeros, sus colegas, no podían analizar sus razones hasta el final. Es decir, no podían comprender la profundidad de sus razones. Shehu Omer al Tamet Ahor Umarelo Fanim. ¿Por qué? Porque Rabbi Meir era tan inteligente que era capaz de argumentar de manera consistente y lógica que una cosa que es tamé, una cosa que es
entre comillas, impuro, es Tahor. Al Tahor tamé o Marelo Fanim. Y una cosa que es Tahor, que era tamé y dar argumentos. Entonces, esta membra contiene un punto teológico muy, muy importante. Y es que la halajá no es necesariamente la opinión más profunda. La halajá no es un intento de descubrir la intención final de Dios totalmente, sino que, bueno, también la halajá contiene un cierto nivel de consenso. ¿Por qué los otros sabios que no son tan inteligentes como Rabbi Meir? Porque la halajá de Rabbi Meir es tan sofisticada que acaba siendo confusa. ¿Sí me entienden? O sea, Rabbi Meir era tan inteligente que podía decir que el cerdo era kosher. Y al revés, ¿cierto? Que la vaca no es kosher. Y da argumentos sólidos, buenos argumentos de por qué de por qué el cerdo podría ser kosher. Y esa inteligencia, esa agudeza mental es muy importante en el Bet Midrash, pero la halajá también tiene que ser practicada por gente que no es tan inteligente como Rabbi Meir. La halajá tiene que tener cierto nivel de consenso. Preguntas. Espero que no se hayan desmayado. Entonces, lo que está sucediendo aquí, como podríamos decirlo en economía o en filosofía de la historia, es, como decía el camarada Lenin, hay cosas que son ciertas en la teoría, mas no lo son en la praxis. ¿Ok? Hay diferencia entre teoría y praxis. En este caso, Rabbi Meir representa la infinita posibilidad de la teoría. Intelectualmente él es capaz de probar que el cerdo es kosher. Pero a nivel de práctica tenemos que encontrar un consenso que le sirva a todo Am Israel. Ok. Segundo argumento de nuestra página de Eruvin es una veraitá. Es una veraitá individual, introducida por la palabra Tana. Por eso está en una fuente distinta. Lo Rabbi Meir Shmo. Rabbi Meir no se llamaba Rabbi Meir, era Rabbi Nahorai Shemo, sino que se llamaba Rabbi Nahorai. Ese era su verdadero nombre. Pero le decían Rabbi Meir. Velama Nikra Shmo Rabbi Meir. ¿Por qué le decían entonces Rabbi Meir? Shehu Meir Einei Jajamim Balaha. Porque él ilumina. Meir significa iluminar. Porque él ilumina los ojos de los sabios en la halajá. Con su agudeza, con su inteligencia, Rabbi Meir le daba a los demás sabios que les daba opciones. Puede cogerlo por aquí, puede cogerlo por acá, puede cogerlo por acá. Estas son los 35 argumentos que le puedo dar para probar esto o lo contrario. Y los sabios luego elegían tal vez la más aterrizada. Veló Nehorai Shemo. Hay otra opinión que dice que no se llamaba Nehorai, sino que se llamaba Rabbi Nehemia.
Hay algunos que dicen Rabbi Elazar ben Arach Shmo, que su nombre era Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach es una figura que nosotros conocemos. Aparece muy prominentemente en el Pirkei Avot. Curiosamente no aparece casi en ningún otro tratado del Talmud. Es una cuestión más bien anacronista, porque Rabbi Elazar ben Arach era discípulo de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Esto lo hace contemporáneo de Rabbi Akiva. Entonces, posiblemente este Imreilah no es muy exacto. Velama Nikra Shmo Nehorai, ¿por qué se llama su nombre Nehorai? Porque hay algunos que dicen que se llamaba Nehorai. De nuevo, Shemenhir Einei Jajamim Balaja. Nahor en arameo significa de nuevo claridad. Aclaraba los ojos de los sabios en la Halajá. Entonces, Meir es en hebreo, Nehorai es en arameo. Pero son prácticamente el mismo nombre. ¿Ok? Amar Rebi, dijo Rebi, Hay de Mehadadna Mehaverai, la razón por la cual yo soy más agudo que mis colegas es de Hazitei de Rabbi Meir Meajoreja, es porque yo estudiaba siempre con Rabbi Meir mirándole la espalda. Ok, yo me sentaba detrás de Rabbi Meir cuando él enseñaba. De Ilu Hazitei Min Kamei, si me hubiera dado clase cara a cara, Hava Mehadad Natfei, hubiera sido mucho más, incluso más agudo que mis colegas. ¿De dónde está? ¿Por qué? Porque está escrito en Isaías 30, Vehayu eineja root et moreja, que tus ojos vean a tus maestros. ¿Ok? En el mundo jaredí, basados en este pasuk, hay una tradición un poco extraña de llenar la cuna de los bebés varones, por supuesto, de fotos de grandes rabinos. Yo creo que es un poco, los niños no alcanzan a ver con tanta definición y la mayoría son viejitos un poco miedosos. No sé si sea si tal vez cuando sean un poquito más grandes, si llenarles el cuarto de afiches de rabinos, pero cuando son bebés tal vez están un poquito muy pequeños para entender. Preguntas, Javerín. Ok. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Volvemos, esta es una membra de los Amoraim. Talmid Haya lo le Rabbi Meir. Rabbi Meir tenía un alumno. Sumkus Shemo. Su nombre era Sumkus. En hebreo, el nombre real de este señor era Símacos, que es un nombre, ¿eso es un nombre hebreo? No. Y esto de nuevo, no. Y hay varios rabinos con nombres griegos, ¿cierto? No hay que avergonzarse de donde uno viene. Facebook está lleno de Abraham Abramovich, más incas y más mandingas y más latinos que el vecino, pero son Abraham Abramovich. Y tenemos aquí rabinos que tienen nombres griegos y no lo ocultan. Símacos, ¿cierto? Ustedes pueden ser tan buenos judíos llamándose Pedro, Pablo, Juan y José, y Marta, incluso María, sin tener que disfrazarse de algo que no son. Y Símacos era un rabino tan inteligente que
Bueno, Símacos no era tan inteligente como su maestro. ¿Por qué? Porque el maestro podía decir que algo tamé era tajor. Símacos era un poco más nerd. ¿Qué era lo que hacía Símacos? Shehaya Omer al kol davar vedavar shel tuma arbaim shmona tamei tuma. Cuando una cosa era tamé, esta persona podía dar 48 razones por las cuales era tamé. Es un verdadero pensador analítico. Ve'al davar vedavar shel tohorá, cualquier cosa de tohorá, arbaim ushmona ta'amei tohorá, 48 razones por las cuales esto es tahor. Pero recordemos que Rabbi Meir lo hacía al revés. Él daba razones por las cuales algo tahor podía ser tamé. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. En una veraita. Talmid Vatika Yabe Yavne, había un antiguo estudiante en Yavne, Shehaya metaher et hasheretz bemea vechamishim ta'amim, que era capaz de dar 150 argumentos para decir que un sheretz, un lagarto, una lagartija, un bicho, era tahor, era kasher. Amar Rabina, dice Rabina, que es uno de los últimos Amoraim, de los últimos sabios de Babilonia, dice, Ani Adon Vatajereno. Yo soy capaz de hacer esto también. Y aquí nos aparece un ejemplo de cómo podríamos kasherizar a la serpiente, al sheretz. Mana hashememit umarbe tuma tahor. La serpiente que mata y añade tuma al mundo, ¿cierto? Dado que cuando hay un cadáver se incrementa la tuma, los cadáveres son tamé. Pero la serpiente en sí misma no es un sheretz. La serpiente en sí misma es tahor, no es kasher, pero sí es tahor. O sea, si yo toco una serpiente no contraigo tumá. Si yo toco una lagartija sí contraigo tumá. Sheretz, una lagartija, she'ein memit umarbe, una lagartija no mata a nadie, no añade tumá al mundo, kol sheken. Ok, es un argumento que en lógica se llama un argumento a fortiori, es decir, un argumento de menor a mayor. Si la serpiente que añade tumá al mundo, al matar gente, es tahor, no es lógico decir que el sheretz, que no mata a nadie, por lo tanto no añade tumá al mundo, no va a ser tahor también. ¿Entienden el argumento? Ahora, ¿qué es esto? Esto es gimnasia mental. Por supuesto, los sabios del Talmud nunca van a decir, el sheretz es tahor. La Torah dice de manera explícita que el sheretz es tamé. Es más, lo leímos en esta parashá que acabamos de leer, en Parashat Shmini. Pero es ejercicio intelectual. No. Este es el contraargumento. Este es el contraargumento en contra de Rabina. Dice, no, la serpiente mata como si fuera un kotz, como si fuera una astilla, por lo tanto el argumento no funciona. Ok. ¿Listos para la patada teológica una de las dos patadas teológicas más grandes que tiene el Talmud? Agárrense. Amar Raba, Amar Shmuel.
Dijo Rab Abba en el nombre de Shmuel. Shalosh shanim nechleku Beit Shammai u Beit Hillel. Por 3 años los estudiantes de Shammai y los estudiantes de Hillel estuvieron en desacuerdo. 3 años peleando todos los días. Nosotros tenemos la razón. Nosotros dicen, nosotros tenemos la razón. Halalu omerim, halacha kemoteinu, ve halalu omerim, halacha kemoteinu. Estos dicen la halajá es de acuerdo a nuestra opinión. Y los otros dicen la halajá es como nuestra opinión. Yatsa bat kol veamra. Aparece una. Ok, repito. Shalosh shanim nechleku bet Shammai beit Hillel. Por 3 años pelearon los estudiantes de Shammai y los estudiantes de Hillel. Halalu omerim halacha kemotenu, ve halalu omerim halacha kemotenu. Estos dicen la halajá es como nosotros y los otros dicen la halajá es como nosotros. Yatsa bat kol veamra. Salió una voz divina, bat kol, la hija de una voz, es decir, Dios habla. Se oye una voz divina que dice, ¿qué es lo que dice la voz? Eilu ve Eilu divrei Elohim Chaim Hen. Tanto la palabra de estos como la palabra de estos es la palabra del Dios vivo. Ve halajá que Bet Hillel. Pero la halajá sigue a Bet Hillel. De nuevo, Eilu ve Eilu divrei Elohim Haim Hen. Estos y estos, es decir, Bet Hillel y Bet Shammai, ambos son las palabras del Dios vivo. La halajá que Bet Hillel. Aunque la halajá sigue a Bet Hillel. Entonces, desempaquemos esta bomba. Desempaquemos esta bomba. ¿Cómo puede ser que dos opiniones contrarias sean ambas las palabras del Dios vivo? No es que de ambas maneras se pueda hacer. ¿Por qué? Porque la halajá es como Bet Hillel. ¿Ok? Y aquí, de cierto modo, o sea, cuando uno piensa bien esta afirmación, se da cuenta de lo profundo que es el judaísmo. Nosotros pensamos infantilmente que Dios es como un ser humano, que Dios tiene opiniones fijas. ¿Ok? Yo soy demócrata, liberal, me gusta el helado de chocolate, no me gusta el fútbol, soy hincha del Thunder, y pensamos que Dios funciona de la misma manera. Por lo general con las mismas opiniones nuestras, ¿cierto? Dios es judío y Dios ama a Israel y todos los demás están condenados. Javerim, Dios
es responsable por toda la diversidad que existe en el mundo. Toda la diversidad que existe en el mundo proviene de Dios, a pesar de que Dios es unidad absoluta. Ok, ese es otro problema. Lo que esto quiere decir es que dentro de las infinitas posibilidades que caben en la mente de Dios, tanto las palabras de Hillel, de los estudiantes de Hillel, como las palabras de los estudiantes de Shammai son posibles interpretaciones de la Torah. Lo que estamos hablando son de interpretaciones de la Torah. El texto de la Torah no cambia. ¿Cierto? La Torah tiene una cantidad finita de letras, el texto tiene una forma finita. Los estudiantes de Hillel lo leen de una manera, los estudiantes de Shammai lo leen de otra manera. Mientras ambos lo lean de manera sincera y de acuerdo a sus tradiciones, ambos están llegando a una interpretación legítima. Esa es la primera parte de la bomba. Eilu ve'eilu divrei Elohim Hayim Gen. Tanto la interpretación de estos como la interpretación de los otros es válida. Es una posibilidad teórica. Es una opción sólida. Pero a la hora del té, a la hora de llegar al consenso de lo que se va a practicar, la halajá es como Beit Hillel. Entonces, para aquellas personas que creen en un judaísmo donde solo ellos tienen la razón, y no sé si aquí tenemos Haverim argentinos, hoy fueron las elecciones en la AMIA, había unos afiches bastante deprimentes, donde un grupo prácticamente decía que todos los demás no eran judaísmo legítimo. Aquí lo que este texto nos está diciendo es que mientras yo sea sincero y siga las reglas, todas las interpretaciones de la Torá que yo pueda llegar son válidas. A pesar de que para lograr un consenso, a mí tal vez me toque sacrificar mi versión de la realidad. Pero a nivel teórico, como interpretaciones, todas son válidas. ¿Ok? Este pluralismo, esta manía judía de tener que escuchar al otro. De nuevo, o sea, lo importante de esta historia no es simplemente el punto final, sino, mire, o sea, volvamos a leer toda la historia desde el comienzo para que vean, o sea, esta es una de las historias centrales del Talmud, es una de las sugiot más importantes de todo el Talmud. Shalosh shanim nechleku beis Hillel bebet Shammai. 3 años, ¿cierto? O sea, nuestros argumentos en Facebook duran 10 segundos antes de que la otra persona esté llamando al otro
hereje, usted es un cristiano, y usted es un evangélico, y usted es un hereje, y usted es un helenista, reformi, goyens. 10 minutos. Estos dos grupos, 3 años debatiendo. 3 años. Y estos son los sabios más importantes del pueblo de Israel. Estos no son pintados en la pared, estos son los sabios más importantes del pueblo de Israel. 3 años discutiendo. Estos diciendo, esta es nuestra posición, y los otros diciendo, esta es nuestra posición. Por supuesto, en este proceso de 3 años, la opinión de cada cual va a cambiar un poco, ¿cierto? Es lo bueno de los debates de la gente que sabe debatir, es que mi opinión se va perfeccionando. No sé si en ese sentido, Alejandro, la halajá ciertamente es perfectible. En la dialéctica halágica voy encontrando yo cada vez mejores argumentos para apoyar mi posición, o puedo encontrar que tal vez mi posición es irrelevante o es equivocada. Aquí los sabios de Hillel y Shammai, 3 años en este toma y dame, y estos decían, esta es nuestra opinión, y otros decían, esta es nuestra opinión, y este no es un diálogo de sordos, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. 3 años eso no dura, Javerín. Estamos hablando de 3 años, entonces estamos hablando de que estas eran conversaciones verdaderamente enriquecedoras. Y Javerín, miren que el tema no nos dice exactamente sobre qué están debatiendo. Aquí no se nos dice si están debatiendo sobre Pesach, sobre Shabbat, sobre Shema, sobre Tefilá. No sabemos qué es lo que están discutiendo aquí. Entonces, 3 años están en debate. Los unos dicen esto, los otros dicen esta es nuestra opinión. Y Dios dice al final, tanto estos como los otros son las palabras del Dios vivo. Dios no es un ser humano, Javerim, olvídense de eso. ¿Ustedes quieren verdaderamente ser judíos? Olvídense de la idea de que Dios es un ser humano. La mayoría de la gente, desafortunadamente, y esto es especialmente grave en las personas que están buscando judaísmo que vienen de otras fes, creen que Dios es una especie de Papá Noel, que es hincha del River o de Boca, y que le gusta esto y no le gusta lo demás. Infinita diversidad en infinitas combinaciones, como decía el señor Spock. Eso es el universo. Dios, que es responsable del universo, por lo tanto, es responsable de las infinitas diversidades en infinitas combinaciones. Y mientras nosotros seamos honestos con el proceso hermenéutico e interpretativo de la Torá, vamos a llegar a interpretaciones que reflejan la voluntad de Dios, así sean contradictorias. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que la opinión de cualquier ser humano. Repito esto, Dios es más grande y más plural y más diverso en su unidad, paradójicamente, que la opinión de cualquier ser humano. Cuando un ser humano dice, esta es la voluntad de Dios y no hay más, esta persona está reemplazando su voluntad por la voluntad, está reemplazando la voluntad de Dios por su voluntad. Y por eso es que el judaísmo no tiene ni papas, ni ayatolas, y todo rabino
que diga tener la autoridad de un papa o de una ayatolá, está equivocado. Valajá que Beit Hillel. Y la halajá sigue a Beit Hillel. La halajá sigue a Beit Hillel. A pesar de que hay diversidad de opiniones, para la unidad del pueblo judío hay que seguir a una opinión. Y ahora esta sugía sigue siendo una maravilla, es fantástica esta sugía. Pues después de decir que tanto esto como lo otro es la voluntad las palabras del Dios vivo, ¿por qué Beit Hillel se impone sobre el otro como la halajá, como lo que se practica? Bet Shammai es una opción perfectamente legítima. Perfectamente legítima, se sigue de la Torah, es una interpretación válida de la Torah. ¿Por qué no la seguimos y por qué seguimos a Beit Hillel? Mipnei Shenochim Ve'alovim Hayu, porque los discípulos de Hillel eran Noach, eran suavecitos, eran gentiles, eran tranquilos, no eran histéricos. Aluvim, ellos eran humildes. Veshonim Dibreihem, y ellos transmitían, enseñaban tanto sus palabras, Bedivrei Bet Shammai, y las palabras de los alumnos de Shammai. Que para mí esta sugía, no me puede gustar más una sugía en el Talmud. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está diciendo esta sugía? Lo que está diciendo es que el grupo que define cuál es la halajá es el grupo, no es el grupo que tenga la razón, ambos tienen la razón. Esto no es un asunto de yo tengo razón, tú no tienes razón. Yo tengo razón, tú eres un hereje. No, ambos tienen razón, ambas son lecturas de la Torá. ¿Cuál es la diferencia entre Bet Hillel y Bet Shammai? Que Bet Hillel era autoconsciente de esta diversidad y por lo tanto enseñaban su opción y decían, mire, nosotros decimos que las cosas son así, mientras que los Shammaitas dicen que las cosas son así. El grupo que merece establecer cuál es el consenso del pueblo de Israel es el grupo que es consciente de la diversidad de las opiniones posibles dentro de la halajá. Suponemos de aquí que los shamaitas solo enseñaban su opinión. En ese sentido, los shamaitas eran más fanáticos. Mi forma es la única forma, es la única verdad. Esos hilelitas son un partido de imbéciles. Los hilelitas reconocen que los shamaitas tal vez tengan la razón. Es una buena interpretación, es diferente a la nuestra, pero mire, la vamos a enseñar. No solo eso, Ela she makdimim divrei Beit Shammai le divreihem. No solo eso, sino que ellos enseñaban primero la opinión, enseñaban primero la opinión de Bet Shammai y luego enseñaban la propia. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo práctico de esto. Que Otashe Shaminu, como esto que aprendimos, este es en el primer capítulo de Sukkah, alguien que está sentado
dentro de la suká, pero su mesa está dentro de la casa. Estamos hablando aquí de una suká que está al lado de la casa, la mesa está dentro de la casa, la persona está sentada dentro de la suká. Bet Shammai poslim, ubet Hillel makshirim. Los shamaitas invalidaban esto y los hillelitas lo decían, esta persona está cumpliendo la mitzvah. Amru bet Hillel le bet Shammai. Dijeron los hillelitas a los shamaitas, no caja llama hace. No fue así que sucedió. Shehalehu zignei bet Shammai bezignei bet Hillel levaker et Rabbi Yochanan ben Hajoranit, que fueron los sabios de Bet Shammai y Bet Hillel a visitar a Rabbi Yochanan ben Hajoranit, un gran sabio, un matzauhu, y lo encontraron Yoshev Rosho berobó besuká, sentado en la suká, beshulchanó betoch habait. ¿Ok? Amru lahem Bet Shammai misham raya. Los shamaitas dicen, usted no está haciéndolo bien. Los hillelitas dicen, kasher. Afhen amrulo. Pero incluso en esa opinión, a pesar de que hay diferencia de opiniones, incluso los demás dijeron, Inkaja itanojek, lo que anta mitzvat suka mi meja. Si así hace siempre, incluso los hillelitas estaban dispuestos a conceder a los shamaitas de que esta persona no estaba cumpliendo la mitzvah de suka. Entonces, los hillelitas enseñaban, o sea, consideraban la diversidad del discurso y le daban crédito a los shamaitas. Y por esa razón, por esa conciencia de diversidad, por esa conciencia de pluralismo, es que la halajá sigue a los hillelitas. Si el judaísmo se tratara verdaderamente de educar fanáticos, esta sugya no existiría. Y eso es lo triste del mundo de las comunidades emergentes. Y es, desafortunadamente, por lo que he visto, la gran mayoría viene con un fervor evangélico, mesiánico, y lo único que quieren reemplazar es su certeza cristiana con certeza judía. Y no solo certeza, sino intolerancia. Entonces todo el mundo se vuelve idólatra y todo el mundo se vuelve hereje y todo el mundo se vuelve helenista. Y a pesar de lo que esta gente piense, de una lectura bastante superficial e incorrecta de la Biblia, eso no es judaísmo. El judaísmo javerim es rabínico. Y los rabinos creían firmemente en el pluralismo. Totalmente el concepto de hereje, Moisés. Que toda la persona que piense diferente a mí es un hereje. Es gente que simplemente, cuando eran cristianos, ellos pensaban que estas personas eran infieles, herejes, etc. Y ahora tienen simplemente reemplazan reemplazan el contenido, pero no reemplazan la forma. Y la forma sigue siendo una religión de certezas, de falsas certezas, se ha dicho de paso, y de intolerancia. Y en esto, de nuevo, estoy en desacuerdo. La certeza es mala, porque en cuestiones de Torah, lo que hay es
honestidad, no certeza. Lo que hay es, yo estoy tratando de leer el texto de la manera más honesta posible. En el momento en que yo llegue a creer que esta es la única forma de leer el texto, ahí yo ya estoy, ahí es que comienzan los problemas. Y Leonardo, completamente de acuerdo. Y por eso no nos sorprende que el 90% de las personas o más que está pasando del cristianismo al judaísmo estén escogiendo las versiones más extremistas, fanáticas e intolerantes de judaísmo para autoidentificarse. ¿Ok? Lelandeja, para enseñarte, Shekol Hamashpil Atzmo, todo aquel que es humilde, Hakadosh Baruch Hu Magbihu, Dios lo eleva, Vekola Magbih Atzmo, todo aquel que se levanta sobre los demás, Hakadosh Baruch Hu Mashpilo, Dios lo humilla, Kola Mehazer al Agdulá, todo aquel que rechaza la grandeza, Gedulá Boraja, todo aquel que persigue la grandeza se escapa de él. Vejola Boreach Mina Gedulá, todo aquel que le huye a la grandeza lo eleva. La grandeza se apega a él. Vejola Dojek et Hasha'a, ¿cierto? Todo aquel que trata de buscar el momento indicado para brillar, la hora se le va. Y todo aquel que espera con paciencia, ¿cierto? Que no se preocupa tanto cuándo va a venir mi gran recompensa porque yo soy magnífico y fantástico, Sha'ao Medetlo, la hora lo espera. Esta última veraita ya no tiene tanto que ver con esta sugía de Rubín, pero es igual, es bien bonita y decidí incluirla en nuestro estudio de hoy. Tanor Ramanán, enseñaron nuestros rabinos. Por 2 años y medio los hilelitas y los shamaitas discutieron. Y esta es la discusión, es una discusión filosófica. Halal y Omrim, los shamaitas dicen, es mejor que el ser humano no hubiera sido creado. Los hilelitas más optimistas dicen, Noach lo le Adam, Shenibra yoter mishelon nibra. Mejor, es mejor Moisés Manuel, ¿de dónde te conectas? Ya sé quién eres, ya me acuerdo. Los hilelitas son mucho más optimistas y dicen, es preferible, a pesar de todo, que el ser humano haya sido creado. Al final llegaron a un acuerdo. El acuerdo es, mejor hubiera sido que los seres humanos no hubiéramos sido creados. Se sufre mucho en esta vida. Pero ya que hemos sido creados, cuidemos nuestras acciones. Es decir, sí, hubiera sido más fácil para todos nosotros, sí, nunca hubiéramos entrado en este ciclo complicado del mundo material,
Pero, ya que estamos acá, tratemos de aprovecharlo al máximo. De Imreilach, hay algunos que no leen esto como Yefashfesh, sino Yemashmesh de Maasav, que es más bien, ahora que estamos aquí, Mashmesh es coger con las manos, es embarrémonos, embarrémonos, embarrémonos del mundo. ¿Ok? Con esto terminamos esta sugía, en mi opinión, una de las sugiot más fantásticas de todo el Talmud. 5 minutos, Javerín, preguntas. Moisés, esos son midrashim. O sea, los midrashim no son historia. Existen varias tradiciones de que los ángeles le tienen envidia a los seres humanos, pero de nuevo, estas no son parte de la Torah, son midrashim. Moisés, muy importante, antes de seguir en las clases de Talmud, ir en Kol Tuv Sefarad, escuchar las clases de introducción al Midrash. Ok, allá las encuentras, son unas 4 clasecitas muy importantes. Ok. Hay varios principios interpretativos. Hay una lista que tiene 3, otro que tiene 7, otro que tiene 13, otro que tiene 36. Pero estas son reglas que los rabinos dedujeron después. O sea, las clasificaciones de los métodos de interpretación vienen después de los métodos mismos de interpretación. ¿Ok? Se llama Introducción al Midrash. Vayan a ver la página de Mishnah. Aparece Introducción al Halajá, Introducción a la Mishnah, al Midrash, Introducción a la Torah oral. Todas esas introducciones son buenas. ¿Qué tal les pareció este cañonazo talmúdico? Ok, para que no repitamos los errores de nuestros hermanos argentinos en la AMIA, de grupos que creen que tienen toda la verdad y nada más que la verdad, eso nunca ha sido judaísmo. El judaísmo siempre ha tenido opiniones diversas y en la práctica, que es donde hay más unión, siempre se ha privilegiado al grupo que es consciente de la diversidad y el pluralismo de las opiniones. ¿Ok, Javerín? Nos vemos mañana en la clase de Rambam. Y Lehitraot.